pantalla. ¿Puedes silenciar tu celular, Isra, por favor? ¿Se puede ver en la pantalla, Carlos? Sí, sí se Ok, ve. perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya subí el video de la sesión pasada. La sesión pasada terminamos de revisar esta herramienta que es una hoja de verificación o comprobación, bien incluso un ejemplo, y vamos a continuar con lo que se denomina diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Es un diagrama que permite analizar la relación entre dos variables numéricas. A través de este diagrama se puede examinar qué tan fuerte es la relación entre estas variables. También se podrá confirmar la sospecha de si existe una relación causa-efecto entre dos variables y determinar si esta relación es una relación positiva o negativa. ¿Cuándo se usa esta herramienta de mejora de la calidad? Cuando lo que nos interesa es estudiar la relación entre dos variables de una misma situación. El método de análisis adecuado es el estudio de la correlación estadística, debido a que estos valoran hasta qué punto el valor, valga la redundancia, de una de las variables aumenta o disminuye cuando crece el valor de otra. ¿Para qué se usa? Para comprobar gráficamente mediante diagramas de dispersión si existe una correlación alta entre las variables estudiadas, ya que se confronta el eje horizontal, el valor de una variable, y el eje vertical, el valor de otra variable. Un ejemplo sencillo de variables altamente correlacionadas es la relación entre el peso y la talla de un sujeto. Su utilidad es muy amplia, pues se usan para mostrar y comparar valores numéricos como datos científicos, estadísticos, de ingeniería. Además, cuando se desea comparar grandes cantidades de puntos de datos sin tener en cuenta el tiempo. Cuantos más datos incluye un gráfico de dispersión, mejores comparaciones podrá realizar. Puede usarse para estudiar la relación causa-efecto entre variables cuantitativas. Puede mostrar relaciones entre dos efectos para ver si podrán derivarse de una causa común o servir de sustituto uno del otro. Puede examinar también la relación entre dos causas. Los gráficos de dispersión son ideales para controlar la distribución de valores y los clústeres de los puntos de datos. Este es el mejor tipo de gráfico si el conjunto de datos contiene muchos puntos, por ejemplo, varios miles de datos. De forma predeterminada, los gráficos de dispersión muestran los puntos de datos como círculos. Si se tienen varias series de un gráfico de dispersión, se puede plantear la posibilidad de cambiar la forma del marcador de cada punto por un cuadrado, un triángulo, un rombo o cualquier otra forma de manera que sea más visible la correlación. ¿Cómo se usa? Bueno, los diagramas de dispersión o gráficos de correlación son muy prácticos para poder entender el comportamiento de distintas situaciones a simple vista y para poder establecer comparaciones entre ellas al manejar un mismo gráfico de diversas variables. Además, permite estudiar la relación entre dos categorías, dos características de una situación, dadas una variable x y una y. Se dice que existe una correlación entre ambas cada vez que aumenta el valor de x, aumenta proporcionalmente el valor de y, es una correlación positiva, o si cada vez que aumenta el valor de x, disminuye de igual manera en proporción el valor de y. Es una correlación negativa. Es un gráfico de correlación que representa cada par, coordenada x, y, como un punto en donde se cortan las coordenadas de x y y. Pasos para construir el diagrama. Hay que recolectar los datos. Obtén de 25 a 50 datos por lo menos para cada variable que estés estudiando. Hay que crear una lista que muestre los datos específicos para cada variable. Luego dibuja en el eje horizontal, eje de las x, y el eje vertical, eje de las y. Cuida poner la causa en cada uno de los ejes. Establece la escala de acuerdo a los datos. Representa gráficamente los datos. Si tienes más de un punto con el mismo valor, lo puedes poner con otro color o circularlo las veces que sea necesario.
Interpreta la gráfica. Existen varios patrones típicos que se pueden presentar. Una relación positiva es un incremento de una de las variables, y, que puede ser causado por un incremento de x. Si controlamos x, entonces podremos controlar y. Una relación positiva posible es un incremento de x que parece incrementar y, pero y tiene otras causas posibles de haber generado el comportamiento que se presenta. También podemos encontrar que quizás no exista relación entre una y otra variable. Una relación negativa es un decremento de y que parece darse cuando hay un incremento de x. Y una relación negativa es cuando tenemos la certeza de que el incremento de y generalmente es causado por un decremento de x. Y aquí un ejemplo. Vamos a ver, por un lado, los pacientes, 22 pacientes, días de estancia para cada uno de estos pacientes y un tiempo de egreso en minutos. ¿Cuánto están tardando en egresar cada uno de estos pacientes? En el ejemplo, es un hospital privado que desea analizar la variable tiempo de egreso del paciente después del alta médica para saber si está relacionada con los días de estancia en la institución. Relacionamos tiempo de demora del cierre de la cuenta o tiempo que se gasta la institución en dar la salida después del egreso médico con las estancias de los pacientes en la institución. Se tomó una muestra al azar de 22 pacientes y se determinaron los días de estancia y el tiempo medidos por el egreso del hospital después de haber sido dado de alta por el médico. Se observa en la tabla una muestra que fue tomada aleatoriamente, esto es importante, aleatoriamente de 22 pacientes. El gráfico de dispersión realizado con los días de estancia y el tiempo de egreso, con su coeficiente de correlación, es un índice que relaciona linealmente los dos valores. Para el caso, es de 0.84, o sea, muy cercano a 1, que es la máxima correlación. Cuando generamos una tabla de dispersión en Excel, que lo único que tenemos es que seleccionar los valores de la tabla y generar el gráfico, obtenemos esto. Por un lado está el eje del tiempo de egreso, por otro está los días de estancia hospitalaria, y aquí tenemos el valor de la correlación, muy cercano a 1. Sí hay una relación directa entre la estancia hospitalaria y el tiempo de egreso, y hay una línea que nos marca esa tendencia o dispersión. La correlación fue positiva. A medida que aumentan los días de permanencia de los pacientes, el tiempo para el cierre de la cuenta es mayor. Es decir, el paciente demorará más para salir de la institución, situación que deben analizar los especialistas o responsables de los procesos. ¿Para qué? Para agilizar el tiempo de egreso. Carlos, ¿estás ahí? Sí, No sé si quedó más o menos claro cómo se utiliza un diagrama de dispersión y para qué sirve. Quizás sea un ejemplo muy burdo eh, el egreso con los días de estancia. no, sí está bien. Yo creo que es una muy buena herramienta. Nada más ahí, yo creo que lo importante es entender bien qué conceptos queremos tener en valores, ¿no? Porque luego a veces Exacto, nos perdemos con este tipo de diagramas. exacto. Lo que hay que identificar es bien. Por ejemplo, tenemos un diagrama de Ishikawa. Y en el diagrama de Ishikawa tenemos el efecto, que es una de las variables a fin de cuentas. Si lo vemos así, sería la variable dependiente. Y tenemos muchas causas que hemos identificado con el diagrama de Ishikawa de pescado. Y lo que queremos es saber, podríamos aplicar un diagrama de dispersión, saber si una causa, que es la que sospechamos que tiene más impacto en el efecto no deseado, tiene realmente una correlación alta. ¿Qué hacemos? Obtener datos y entonces utilizar un diagrama de dispersión para ver si la correlación es cercana a 1. Entre más alto sea el índice de correlación, más va a ser más fuerte va a ser la correlación estadística que existe entre estas variables. Y lo más importante, identificar si la variable, si la correlación es positiva, es decir, si aumenta la causa, aumenta el efecto,
o si la correlación es negativa, es decir, que ahí nos estaría diciendo no tiene nada que ver, o más bien la correlación es disminuyes la causa, disminuye el efecto. Vamos a continuar ahora. Hay otro gráfico, otra herramienta estadística que es considerada una herramienta básica para la mejora de la calidad. Se llama gráfico de control del proceso. Alguna vez les había comentado que es como, ¿cómo se puede decir? Como un electrocardiograma, si así lo queremos ver, de un proceso. Obviamente, para poderlo generar, tenemos que tener puntos de control en el proceso. Ahorita vamos a ver qué es y cómo funciona el gráfico de control. Es un gráfico que facilita el estudio de los datos observados. Es una medida para el funcionamiento del proceso, para identificar tendencias, patrones, en un periodo de tiempo específico. El gráfico de control es un tipo especial de gráfica que se dirige a la posibilidad de interpretar información derivada de un proceso, creando una imagen de las fronteras o límites de variación permisibles. ¿Sí? Todo proceso, por obvias razones, porque participan personas en la ejecución de las actividades, porque no siempre atendemos eh, de la misma manera, porque no siempre tenemos los mismos insumos, porque cada paciente es diferente, por obvias razones, hay variación en el proceso. Ojo, pero hay límites permitibles, es decir, no podemos tener tanta variación en un proceso esperando tener resultados positivos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener políticas, que tenemos que tener controles, que tenemos que tener un procedimiento definido para ejecutar el proceso. Y en ese sentido, aunque va a haber variación, si nos apegamos al procedimiento, si tenemos los insumos, incluyendo el personal, porque el personal es un insumo para la atención, si hacemos las cosas de acuerdo al procedimiento, si hay controles en el proceso y estos nos permiten como tal administrar el flujo de trabajo, entonces lo que vamos a tener son resultados consistentes, homogéneos cada que ejecutemos un proceso de atención. Si hay desviaciones en el proceso, si hay omisiones, si hay errores, si no tenemos los insumos adecuados, entonces seguramente el proceso va a tener mucha variabilidad y los resultados no van a ser homogéneos, no van a estar estandarizados. Entonces, esta herramienta nos permite de manera objetiva determinar si un proceso se encuentra bajo control o en control o fuera de control. ¿Cuándo se usa? Cuando se desea vigilar el funcionamiento de uno o más procesos en un cierto plazo para detectar tendencias, rotaciones, ciclos. Permite que un equipo compare una medida del funcionamiento antes y después de implementar una solución para medir su impacto. Quizás sea una de las gráficas o herramientas para la calidad más poderosas. Ojo, para poderla hacer necesitamos tener un mapa del proceso e implementados algunos controles. Centra la atención en cambios verdaderamente vitales en el proceso, que es lo que les llaman los focos vitales, o lo que yo llamo actividades críticas. Quedamos en que un proceso es una secuencia lógica de actividades. No vamos a poner un punto de control en cada una de las actividades porque sería enfermar el proceso de controlitis, pero lo que tenemos que hacer es identificar qué actividades son clave para la ejecución del proceso y poner ahí puntos de control. Y no nada más puntos de control, por parámetros. ¿Cuáles son los mínimos y máximos permitidos como parámetro para la ejecución de esa actividad, para que salga bien esa actividad y continúa la actividad siguiente? Luego rastreamos información útil para predecir tendencias. ¿Para qué se usa? Para establecer fronteras de variación dentro de un proceso. Cuando estas fronteras se sobrepasan, entonces buscar las claves que lleven a las causas, raíz, y resolverlas o atenderlas.
¿Cómo se usa? Decide la medida de funcionamiento del proceso, qué es lo que vamos a estar monitoreando, midiendo para analizar su comportamiento. Necesitas recopilar datos, por lo menos entre 20 y 25 para detectar modelos o patrones significativos. Luego crea un gráfico con una línea vertical, el eje de las Y, y una horizontal, el eje de las X. En la línea vertical traza la escala relacionada con la variable que se está midiendo. Arregla el eje de las Y para cubrir completamente el rango de las medidas. Traza los datos, observa los datos colectados. Si no hay tendencias obvias, calcula el promedio o la media aritmética. El promedio es la suma de los valores medidos divididos entre el número de los datos de referencia. Traza una línea horizontal en el valor promedio. Interpreta la gráfica, observa la posición de la línea promedio, se encuentra donde debe de estar, donde definimos que esa iba a ser la meta o el objetivo a lograr en un proceso, se encuentra donde debe estar para cubrir las necesidades o especificaciones del cliente, su posición cumple con los objetivos o metas del proceso y de la institución. Ejemplo, la dirección de un hospital privado determinó que el tiempo promedio o el tiempo estandarizado para cerrar una factura y emitir la orden de salida debe de estar en un rango de 50 minutos. Debido a su nivel de complejidad y al tiempo de estancia de sus pacientes, se aceptan los siguientes rangos: mínimo 20, máximo 80 minutos. Si te tardas menos de 20 minutos, hay algo que está pasando mal, algo que no debería de estar sucediendo, porque no es factible que te tardes menos de 20 minutos en hacer el proceso. Quizás estés saltándote pasos para agilizar el proceso. Si te tardas más de 80 minutos, tampoco es bueno. Te estás demorando demasiado. El ideal son 50 minutos. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Seguramente se hizo un mapa del proceso, diagrama de flujo, y se establecieron los tiempos máximos y mínimos para ejecutar cada una de las actividades. Se decide realizar un monitoreo a través de un estudio prospectivo con una muestra representativa para ver cómo se está comportando el proceso. Se tomaron 22 días de una muestra de 5 pacientes diarios, solo 5, de manera aleatoria, obteniéndose la siguiente tabla de datos. Días de muestreo del 1 al 22 y el tiempo promedio de los pacientes, 5 al día, fue el siguiente: 40, 42, 45, 34, 30, etc. Cuando se grafica cuando se genera la gráfica de control, es algo como esto. Tenemos, por un lado, el tiempo en minutos y por otro lado, los días, que en este caso, más bien por otro lado, los días del muestreo, el día 1 al día 22. Tenemos que el tiempo estándar definido para el proceso, la meta, el objetivo de tiempo del proceso es tardarse 50 minutos. Te puedes tardar como máximo 80, como mínimo 20. Es el límite inferior y el límite superior del proceso. A simple vista, podemos identificar que el proceso, digamos, está bajo control, con la excepción de un pico, el día 12 o 13, donde se mostró un tiempo promedio que rebasó el límite superior, es decir, se tardaron con uno o dos pacientes mucho más tiempo del debido, lo cual afectó el tiempo promedio de egreso o el tiempo para facturar y dar salida al paciente, yéndose hasta 87 minutos. ¿Qué es lo que nos indica? Pues aquí podemos ir a ver qué pasó con ese día y específicamente con esos pacientes, y ver si hubo violación a la política, si hubo omisión en alguno de los pasos, para tratar de implementar algún control, tratar de revisar qué se va a hacer para que no se vuelva a salir del límite permisible, máximo y mínimo, el proceso. Para eso nos sirve, para ver cómo vamos. Lo ideal es tener
la mayoría de los casos más cercanos al estándar. Estos picos, este pico de 26, este pico de 87, no deberían de estar sucediendo, todos deberían de estar tal vez entre el 60 y el 40. Y podemos ir implementando acciones para tratar de mantener bajo control nuestro proceso. Sabemos que jamás vamos a lograr la perfección de que todos los casos estén dentro del tiempo estándar, pero de 50 minutos sería lo ideal, pero sí tratar de mantener esta gráfica, estos picos, lo más cercano al 50, disminuir estos picos prolongados, o por lo menos tratar de que nunca se nos salgan de los límites máximo y mínimo del proceso. Martín, ¿estás ahí? Sí, Arturo. ¿Cómo ves esta herramienta? ¿Compleja? ¿Interesante? Pues es mucho labor, mucho trabajo. Finalmente sí hay que estarle invirtiéndole para estar alimentando pues todo el proceso Ujú. para tener esos puntos de control. Ojo, no significa que la estés generando todos los días. Digo, si se puede, de lujo. Significa que si quieres saber si tienes un proceso bajo control, previamente ya tuviste que haber definido un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Ponle que no vas a tener puntos de control en cada parte del proceso. Simplemente tienes definido el procedimiento. Por ejemplo, en urgencias, tienes definido un procedimiento para aplicar el triage. Sí, sí, así es. En estricto sentido, no importa si es mañana, tarde o noche o fin de semana, el médico que está en el triage debería de seguir el mismo procedimiento para revisar a un paciente, clasificar su gravedad o si realmente es una urgencia real o sentida y clasificarlo con los parámetros que tenemos previamente establecidos, el índice de gravedad y urgencia, y determinar qué se va a hacer con ese paciente. En estricto sentido, ¿cuál es el tiempo máximo una vez que entra el paciente al, al cubículo del médico de triage? ¿Y cuál es el tiempo mínimo que se debería de tardar en explorar al paciente y clasificarlo? Digo, de acuerdo a tu experiencia. Bueno, lo que está marcado son 15 minutos para en lo que entra el paciente a hospital, ser atendido los primeros 15 minutos o 20. Y Ponle, luego ya entonces dices, yo soy el médico de triage. No sé cómo esté ahorita en la nueva área de urgencias, pero me acuerdo del área viejita y era un cubículo pequeñito con unas puertas corredizas, ¿recuerdas? sí, así es. Una vez que yo entro, y había unas computadoras y un par de sillas en ese cubículo, una vez que yo entraba a ese cubículo, ¿cuál es el tiempo mínimo que se debe de tardar, por obvias razones, para explorarme y determinar si procede o no mi urgencia? El mínimo. Es tiempo relativamente muy rápido, deben de ser de 3 a 8 minutos máximo para ver, detectar, hacer una evaluación rápida y detectar si el paciente se puede ir a casa, puede esperar horas o media hora o 40 minutos en consulta de urgencias o pasar inmediatamente al área de choque. Perfecto. Entonces, de que yo entraba al cubículo y me decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, tome asiento y empezaba a entrevistarme y a explorarme, debía de ser mínimo 3 minutos, que se me hace muy poquito, pero vamos a decir 3 minutos mínimo y máximo 10 minutos para saber qué va a hacer conmigo. Si me pasa directamente a urgencias porque, ay, canijo, esto sí es grave, o si me dice, ¿sabe qué? Espera usted, este, en sala de espera. Y supongo que tengo que de todos modos, o tenía yo que registrar algo en el sistema, ¿cierto? Sí, sí, así es. Entonces, no necesitas más.
Ya sabes cuál es tu tiempo mínimo, 5 minutos o 3 minutos, y tu tiempo máximo, 10 minutos. Entonces, para saber si realmente está bajo control, esa primera parte que a lo mejor todo el mundo da por hecho y dice, ah, pues debe de estar bien. Para saber si realmente está bajo control, podríamos medir dos cosas. Una gráfica de este tipo para ver si se están tardando lo que se debe de tardar en entrevistar y explorar un paciente para determinar su índice de gravedad de urgencia y clasificarlo. No debe tardarse mucho, es un médico de triage. Y número dos, podríamos tener otra gráfica, tal vez ya no un diagrama de dispersión, otra gráfica, una simple gráfica que me mostrara de cada 10 pacientes clasificados, cuántos son clasificados correctamente. Y con esa combinación de gráficas tengo por un lado, si te estás tardando lo que te debes de tardar para clasificar correctamente al paciente, y por otro lado, si el resultado de tu proceso de clasificación o triage es correcto o no. Porque ¿de qué sirve tener un médico de triage que esté mandando todo a urgencia si realmente se me está generando un embudo y al rato resulta que todo lo que me está mandando, la mitad, no está correctamente clasificado? ¿Ha llegado a pasar o puede darse el caso de lo que estoy comentando, Martín? Sí, 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 porque pues el error humano pues, está presente, no siempre. Y a veces se clasifican las urgencias indebidamente y unas pasan antes, unas se van a domicilio y se tienen que quedar y así es la vida. Ahora, está bien que haya error humano. El error humano, somos personas, siempre va a estar ahí. Si no hay ni mínimos ni máximos, y si no analizamos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando está Juan, el 90% de lo que me clasifica está mal clasificado? ¿Y por qué cuando está Pedro, sí tiene errores, pero solo es el 5, máximo el 10% de errores en clasificación? ¿Y cuál es el ideal? ¿Cuál es el límite máximo y mínimo que también podríamos establecer en una hoja de control? Por un lado, medir cuánto se está tardando en clasificar y por otro lado, medir el máximo y mínimo permisible de errores cada 10 o cada 100 veces que me clasifica un paciente. Eso podría indicarme si necesito sentarme con el médico de triage, a lo mejor no debería, pero a explicarle nuevamente cómo clasificar correctamente un paciente, para tratar de que, no importa si es Pedro, si es Juan, si es Ana, quien sea, esté clasificando correctamente dentro de un límite máximo y mínimo de posibilidad de error o de margen de variación. Pero la pregunta es, ¿ejercemos ese control? ¿Sabemos la variabilidad del proceso de triage? Y tiene un impacto fuertísimo ya en la atención de la urgencia, ¿cierto o no, Mati? Sí, porque por un mal paciente mal triachado, digo, se puede averiar toda la secuencia en un turno. De hecho, en un turno, lo único, ustedes como urgenciólogos siempre están acostumbrados a trabajar bajo presión, ¿cierto o no, Mati? Y detrás tras bambalinas en el área de urgencia siempre es como un hormiguero, siempre hay cierta, cierto caos, entre comillas. Digo cierto caos porque pues, están chambeando, es un área de urgencias donde te tienes que estar moviendo rápido. Pero creo, digo, generan a veces un margen de tolerancia al error de triage, pero creo que a ningún médico de urgencias, residente o lo que sea, le gusta que esté mal clasificado un paciente. ¿Cierto o no? Sí, porque digo, con un mal trash modifica totalmente la dinámica, digo, en cuestión de un turno se puede averiar toda la secuencia que se puede llevar de forma óptima, a veces entorpece más un mal triage. Y lo arreglan, pero pues no deja de ser frustrante
no deja de afectar la atención en el área de urgencias cuando el filtro, porque eso es un triage, el filtro no está funcionando adecuadamente, ¿cierto o no? Sí, pero bueno, existe el factor sorpresa, ¿no? El paciente que va asintomático y lo regresan y pues se infartó en la puerta de la salida, entonces, digo, hay No, cosas que es el factor sorpresa no, que eso llega. siempre va a existir. Por eso digo, no hay proceso perfecto, ni menos en urgencias, pero sí hay límites y máximos y mínimos permitidos. Entonces, si me tardo un buen clasificando un paciente, se va a notar porque voy a tener mi sala de espera llena. ¿Por qué? Pues porque me estoy echando mi Twinkie, porque estoy tomando cafecito, porque no está mi supervisor. Y digo, cuando ya, pues ya me pongo a agilizarlo, ¿no? Pero no siempre. Ahora, si hay límites y máximos permitidos para el error en clasificación, si me supervisan, constantemente voy a clasificar correctamente. ¿Por qué? Pues porque me están supervisando y tengo que hacerlo bien. Si no, pues no hay problema. Y digo, y hay personas que trabajan con y sin supervisor de manera muy profesional, y hay personas que necesitan tener a un supervisor para estar chambeando bien, ¿cierto o no? Sí, también. Entonces, solo es un ejemplo, pero es una herramienta que dependiendo de lo que quieras hacer, ahora, no es que de manera permanente estés haciendo esto, pero a ver, ¿qué está pasando? No, pues ya llevamos 2 o 3 semanas con problemas en urgencias. ¿Por qué? Y a lo mejor un residente, pues es que no están clasificando bien, doctor, y eso me altera toda la dinámica acá. Ok, a ver, déjame checar. Y en lugar de ir a ver que igual y cuando tú vas a ver que lo están haciendo bien y vas a creer que es un mentiroso el residente, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Aplicas una grafiquita, agarras una muestra y, acá, hijo, sí es cierto. ¿Qué está pasando? Y entonces focalizas tu atención en revisar el proceso del triage en un turno o con uno de los médicos de triage para ver qué está sucediendo y por qué a veces la variación es tan alta, ya digamos, en el tiempo de clasificación o en la efectividad en la clasificación. Y lo que haces es ajustar. ¿Cómo ajustas? Puede ser desde una simple plática hasta volver a platicar de cuáles son los parámetros máximos y mínimos, las políticas y el proceso que tiene que seguir o el procedimiento que tiene que seguir para ser más efectivo en la clasificación e impactar lo menos posible al siguiente proceso. Podríamos también combinarlo con un diagrama de Pareto, que ya lo vimos en una sesión pasada, para ver cuáles son las causas de la posible afectación, ya no del triage, sino del primer contacto en urgencias. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuáles son las causas por las que se está disparando a veces o se está saliendo de control el proceso de atención en urgencias? Entonces, son simples herramientas. Oye, es que es mucha talacha, que no tenemos tiempo. Sí, está bien. El punto es, son herramientas que cuando las utilizamos o nos damos un poco de tiempo para generar, deja de ser solo intuición lo que aplicamos para resolver un proceso o mejorar un proceso, para convertirse en algo que tiene un fundamento más científico y es a través de estas herramientas que decimos, bueno, yo sospechaba que estaba por aquí el error, hice un estudio pequeño, porque son pequeñitos, lo acabamos de ver, es una muestra, y efectivamente confirmo mi sospecha. Si confirmas tu sospecha, pues aplica la acción que tenías pensada. Si después de aplicar este análisis o este pequeño estudio dices, no, no hay una relación, no va por aquí lo que yo sospechaba, no, parece estar esta parte bien del proceso, ¿qué significa? Te está diciendo la gráfica, no seas necio y busca otra causa porque esta no es la que está afectando los resultados del proceso. Para eso sirven estas herramientas. Hay otras técnicas, ya no son las 7 básicas que acabamos de ver en los últimos días, pero son complementarias. Lluvia de ideas, el análisis de los 5 porqués, que sí lo vimos, el modo de fallo y análisis de efectos,
el árbol de la realidad, el mapa del valor del tiempo, el modelo PEPSU que ya alguna vez habíamos visto, proveedor, entrada, proceso, salida, usuario, que también es llamado CIPOC, con un diagrama que le llaman entrada, proceso, salida, la matriz de prioridades, que me indica cuáles deben de ser mis prioridades de atención en un proceso, y todas estas las podemos ver en el material que les acabo de enviar al chat, que es un resumen de todas estas herramientas. De hecho, vamos a revisar algunas. Aquí están. Este es el material que les acabo de compartir. Vamos a ver. En algunas de las técnicas, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, hablábamos de la técnica de la lluvia de ideas para generarlo. La lluvia de ideas se genera o se utiliza cuando estamos trabajando en equipo para analizar las causas. Martín, ¿me puedes ayudar a leer qué es la lluvia de ideas y cómo se usa? Sí, ¿Sí se alcanza a ver? sí. Así como todas las técnicas basadas en mapas perdón que no traigo lentes, ¿sí? Y diagramas, esta atención en la dimensión realmente importante de un problema. ¿Para qué usarlo? Básicamente es una herramienta que permite analizar un problema desde distintos ángulos, tanto como en diferentes especialidades están participando en el ejercicio, lo que permite ahorrar una inmensa cantidad de tiempo que se requerirá para analizarlo fase por fase por una sola persona. ¿Cuándo usarlo? Se recomienda usarlo, como ya se ha mencionado, cuando se requiere el análisis de un problema desde varios ángulos. Por ejemplo, al construir un árbol de la realidad o al usar el análisis de los 5 porqués, O etc. con un diagrama de Ishikawa también. ¿Cómo usarlo? Ya me perdí, ¿dónde va? ¿Cómo usarlo? ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Sí, la lluvia de ideas puede ser empleada de dos maneras. Estructurada. Es un grupo y conforme se vaya tomando la participación de los integrantes, cada persona deberá dar una idea a la vez. Ocasionalmente, alguien se puede reservar el derecho de opinar si considera que no tiene algo que aportar, cediendo su turno a la siguiente persona. De esta manera, se obliga a las personas, por tímidas que sean, a participar, aunque también puede crear una cierta atmósfera de presión para contribuir. No estructurada. De esta manera, los miembros del grupo de análisis simplemente aportarán ideas conforme las vayan pensando. Esto ayuda a crear una atmósfera más relajada, pero tiene el riesgo de que sean pocos los que siempre participen. Para ambas versiones, las reglas generales son las siguientes. Ya me perdí. Va. Nunca criticar ideas. Escribir un post-it cada idea y colocarla en un pizarrón o en el rotafolio de forma que sean legibles para todos los participantes. Una vez que siguen que alguien coloque una idea, debe evitarse repetir la misma idea o similar, ya que es mejor proporcionar ideas totalmente distintas a las que se hayan plasmado. Se sugiere que al momento de colocar la idea, todos opinen sobre si están o no de acuerdo.
Siempre escribe tus propias ideas. No dejes que otro las escriba bajo su propia interpretación. Ejecuta este ejercicio de la manera más rápida posible y no por más de 15 minutos. Ok. Busca que el ejercicio sea objetivo y que no se forme polémica sobre las opiniones de otros participantes. En realidad, si estás armando un diagrama de Ishikawa, si estás analizando un proceso, es como una especie de junta estructurada, donde a cada uno le das su turno para participar, o donde pides opiniones y vas recabando ideas. Ojo, no se critican, no se cuestionan, puedes opinar, no le dejas a otro que dé tu idea con su propia interpretación, y lo que se busca es que todos aporten algo. Si estás analizando un problema donde tengan que ver varias especialidades o varios puestos de trabajo que participan en un proceso, pues haz que estén presentes y aporten sus ideas. Si no, bueno, pues a lo mejor lo harás tú con 2 o 3 colaboradores más y empezarás a ver, digo, habrá un sesgo y habrá que validar después, como lo dijimos y estamos armando un diagrama de Ishikawa, es, es una idea, creo que por aquí puede estar el error. Si crees, entonces no es una causa todavía válida. Vas al Gemba, verificas y regresas y dices, sí, ya lo validé, efectivamente, esto es una causa. Pero ojo, para generar un primer acercamiento, puedes utilizar una técnica de lluvia de ideas, estructurada o no estructurada, aplicar estas reglas para obtener información y empezar a construir tu diagrama de Ishikawa, tu análisis de los 5 porqués, tu diagrama de... Muchas herramientas pueden hacer lluvia de ideas para obtener información y opiniones sobre lo que creen sobre todo el personal operativo o el personal involucrado en el proceso, que está pasando. Ya habíamos visto el análisis de los 5 porqués y ahora quiero centrar la atención en una herramienta que se llama modo de fallo y análisis de efecto. Pero antes de pasar a esta herramienta, déjenme, voy a compartir pantalla en un segundo. Ah, no está compartiéndose. ¿Se puede ver la pantalla completa? Sí. Ok. Sí. ¿Cuál es el objetivo que se debe perseguir en el hospital o en tu unidad en torno a la seguridad del paciente? Debemos de impulsar una cultura de calidad y seguridad. Sé que esto es difícil, sé que hay que trabajar con mucha de la resistencia al cambio, con mucho de el estilo centralero de hacer las cosas, pero eso no significa que no tratemos como jefes de servicio, de área, divisionales, de tratar de gradualmente impulsar la creación y la adopción de ciertos valores y de una cultura que facilite la calidad y seguridad en la atención del paciente y que impacte en todos los procesos y sistemas críticos de la unidad. Habíamos hablado de cuáles son los sistemas críticos, por ejemplo, la parte de la administración de los medicamentos o lo que sería la farmacovigilancia, por otro lado, las infecciones asociadas a la atención. O sea, son sistemas críticos. Tenemos que estar cuidando eso en todo el hospital para no tener problemas graves en la atención. Colaboración y compromiso de todos, en todos los niveles, a través de un enfoque sistémico, que es la relación causa-efecto, un enfoque de procesos, un enfoque proactivo, que busques la mejora, que busques la prevención, reactivo, que cuando pasa algo busques corregirlo, y multidisciplinario, porque no hay proceso de atención en donde no participe más de una persona e incluso de diferentes áreas. Ahora, ¿qué son los riesgos? Vamos a retomar este tema rápidamente. ¿Qué es un riesgo en la atención, Carlos? Carlos, Sí, ¿estás bueno, ahí? el riesgo es
Ajá, sí. Sí, perdón, adelante. Sí, el riesgo es aquel em, algo externo que se nos puede presentar durante una operación. Ok. Martín, ¿qué es un riesgo? Dura- El riesgo es la situación inminente que pueda generar un daño intencionado o tensionado, o sí, con toda alevosía. Ok. Con o sin intención, pero es algo que puede suceder. Sí, Bueno, un riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias sean negativas. En realidad, sí, son cosas que pueden afectar y que nos pueden pasar todos los días. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas, tanto a nivel de pacientes como a nivel de profesionales de la salud. Y como tú dijiste hace un rato, Martín, errar es humano. Ahora bien, el riesgo en realidad es qué probabilidad tenemos de que suceda algo con una consecuencia negativa de nivel bajo, medio o alto en cuanto a gravedad en la atención en un proceso. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza siempre va a estar presente. Nuestros procesos son más vulnerables o menos vulnerables en función de los controles que tengamos, de las políticas que tengamos, de la supervisión que ejerzamos y de la capacidad que tengamos en los profesionales de la salud, también de los insumos que dispongamos. ¿Sí? El no prever las fallas evitables y los peligros a aquellos que confían sus vidas en nuestras manos es inhumano. ¿Quién lo dijo? El doctor Max Torek. Ahora bien, hay algo que se llama Consejo de Salubridad General. Es la entidad a través de una, se puede decir, comisión o de otro organismo que pertenece al Consejo de Salubridad General, que es el SINASEM, es la entidad responsable de certificar que un hospital tiene un modelo de gestión, un modelo de administración, si así lo queremos ver, que privilegia y que cuida la calidad y sobre todo la seguridad en la atención de los servicios que ofrece. Según el Consejo de Salubridad General, la seguridad del paciente es un conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos, que reducen la probabilidad de que los riesgos se vuelvan realidad. Un riesgo es la probabilidad de un evento adverso, de un efecto de la atención no deseado generado por la propia atención. Existe el riesgo. Si el riesgo no sucede, es que está controlado y no pasa nada. Si el riesgo sucede, entonces tenemos eventos adversos. Los eventos adversos cuestan mucho dinero y además generan desperdicio y sobre todo ponen en riesgo, o más bien afectan la salud o la integridad de los pacientes que se supone que estamos cuidando. Entonces, este conjunto de estructuras o procesos están orientados a reducir la probabilidad de que los riesgos sucedan, de que se conviertan en eventos adversos, resultantes de la exposición del sistema de atención médico a lo largo de enfermedades y procedimientos. Porque es en toda la organización donde algo puede fallar que provoque un evento adverso. En este sentido, lo que ellos buscan es que nosotros administremos o gestionemos los riesgos. ¿Qué es gestión de riesgos? Son las actividades clínicas y administrativas llevadas a cabo para identificar, evaluar y reducir el riesgo de lesión a los pacientes, al personal, a los visitantes,
y el riesgo de pérdida de la propia organización. Es decir, que no nos cueste. En México hay diariamente un accidente de avión en donde mueren 500 personas. ¿Qué harías, Martín? ¿Viajarías en avión? Con esa estadística y ese encabezado, ¿viajarías en avión? No, no, definitivamente no. Dice, no, pues me voy hasta Cancún a mi congreso en carro, aunque me tenga que ir 3 días antes, ¿no? En México se estima que 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño y 2% muere, siendo la población más afectada la que se encuentra económicamente activas, personas que todavía son útiles y generan economía. ¿Qué harías? ¿Te atenderías en esa unidad, Martín? Este, 8% de pacientes sigue siendo la población, pues, ay, De 100 no, pacientes, 8 tienen daño y 2 se mueren. no, ¿Qué no, hijo? pues no, está muy alta Está la muy alta, ¿no? estadística. Sí, Pero es que a veces no lo medimos. Eso no se mide, porque no nos conviene que se mida. Y esas fotos que ven ahí abajo son reales, no son del central, ¿eh? pues, cualquier coincidencia, ¿Ves las dos primeras? Son fotos reales y a veces siguen trabajando. mm, ¿Qué significa? Oye, es que también entiende, hay alto estrés, hay presión. Sí, yo lo sé. A veces es eso. No nos preocupamos tampoco por nuestros colaboradores, no los ayudamos si hay burnout, no les ayudamos a manejar su estrés, a aligerar la carga y a volver a trabajar de manera consciente y a controlar sus emociones para no tener esos desplantes. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado o estresada o preocupado, pues no vas a rendir igual que cuando estás con la cabeza fría, enfocándote en lo que importa. ¿Y qué es lo que importa en un hospital? Cuando estás atendiendo a un paciente, ¿qué es lo más importante, Martín? pues la vida, la salud, Tu paciente. Entonces, cuando estás enfocado en tu paciente y en cuidar a tu paciente, disminuyen los errores. Cuando no sabes qué hacer, cuando no hay procedimientos, cuando no hay políticas, cuando no te supervisan, cuando estás estresado, cuando estás preocupado, cuando nadie te ayuda, cuando te sientes solo, pues entonces estás en todos lados, menos en el paciente. Y es cuando hay riesgos. Y cuando esos riesgos se vuelven realidad, pues tenemos eventos adversos. A veces son cuasi fallas. ¿Qué son las cuasi fallas? Ay, otro poquito y pasa. Pues sí, pero no te estés arriesgando. Hoy la libraste, hoy te levantaste con el pie derecho y con muy buena suerte y no pasó nada. Pero pon más atención porque esto es de manera recurrente. Hay eventos adversos constantemente y algunos son centinela y como nadie los reporta y como nadie los controla, pues no pasa nada. No, sí pasa. Solamente que no hay estadística para ver qué porcentaje sufre algún daño y qué porcentaje está muriendo en nuestra unidad. Y tenemos que cuidarlo. La ventana de oportunidad se encuentra en 62% de los eventos adversos que son prevenibles. Porque, ojo, no todos podemos prevenirlos y no todos están en nuestras manos. Y es en ellos en donde se debe incidir para brindar una atención médica más segura. Si aquí dijera 100%, yo te diría es imposible. Lo que nos piden es, trata de que en el 62%, ¿de dónde saca este 62%? Es un índice internacional que los expertos han determinado que es donde realmente hay una ventana de que algo hagamos para prevenir. Los demás están asociados a otras cosas que están fuera totalmente de nuestro control.
qué hay que hacer? Hay que identificar, evaluar, priorizar la atención de esos eventos y anticiparse incluso para evitar que tengan impacto en nuestra unidad, en nuestro servicio. A eso se le llama administrar los riesgos en la operación. Y hay dos enfoques, uno proactivo, que es evitar, es prevenir el riesgo, y uno reactivo, ya sucedió, ya pasó, lo que no creí que fuera a pasar, ya pasó. ¿Y qué hay que hacer? Minimizar el daño después del evento adverso. Ambos son importantes, ambos son complementarios. Lo que debemos de tratar es de no caer siempre en el reactivo. Cuando algo pase, hay que corregirlo, hay que evitar que el daño sea más grande. Pero para evitar que vuelva a suceder, tienes que ser proactivo. Y a eso es lo que el Consejo dice que hay que implementar barreras de seguridad. ¿Qué son barreras de seguridad? Acciones, controles en la operación para evitar que estén sucediendo de manera recurrente eventos adversos por las mismas causas. Los errores no están en los individuos particularmente. Los errores no están en las personas particularmente. Los errores están en los procesos, en la forma en que supervisamos, en la forma en que controlamos, en la forma en que medimos. Las fallas humanas siempre van a estar ahí, somos humanos, errar es humano. Pero, pues si no hay barreras físicas, si no hay protocolos o procedimientos, si la información que recibimos no es correcta, si no hay capacitación o formación continua, pues entonces lo que estás haciendo es generando un caldo de cultivo para propiciar que la atención en tu unidad, en tu servicio, sea más riesgosa o no. Las defensas del sistema es tapar esos hoyos en la medida de lo posible, disminuir las fallas humanas y del sistema, con capacitación, con comunicación efectiva, con supervisión efectiva, ¿sale? Con barreras físicas efectivas o ayudas visuales o controles efectivos para disminuir los riesgos, la probabilidad de que nos equivoquemos al estar atendiendo a un paciente. Lo importante no es saber quién cometió el error. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque entonces es un enfoque punitivo. Díganme quién fue porque ahorita le va a ir como en feria. No, saber quién fue no nos debería de importar tanto. Si lo conocemos, qué bien, porque podemos interactuar con la persona sin denigrarla, sin humillarla, sin hacerla sentir mal. Lo importante debe de ser cómo y por qué fallaron las barreras. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Tengo que capacitar mejor a la persona? ¿Tengo que hacer que la comunicación sea más efectiva en el proceso de atención? ¿Tengo que supervisar de manera más efectiva? ¿Tengo que implementar alguna barrera de seguridad? ¿O tengo que combinar cualquiera de estas cuatro opciones para hacer que mi proceso sea más seguro, es decir, menos riesgoso en el proceso de atención? Hay tres tipos de eventos que pueden suceder. La cuasi falla, casi me equivoco. El evento adverso y el evento centinela. El evento centinela es el que más nos debe de preocupar. Y cuando sucede, tenemos problemas y todo mundo se activa. ¿Estás ahí, Carlos? ¿Carlos? Carlos. Bueno, Manuel, ¿estás ahí? Sí, dime, Arturo. Aquí Bueno, estoy. checando esto. Eventos. ¿Qué pasa? Y toco madera. ¿Qué pasa si fallece una mamá en tu hospital, en tu servicio, tu división?
Sí, no, bueno, pues ese es el catalogado como evento centinela. El mayor evento centinela es un evento catastrófico, un evento de notificación inmediata nacional. Vamos, echan a andar los protocolos de notificación directa, se activa el comité de mortalidad materna, se tienen que sesionar la muerte, se tienen que ver las causas, efectos y lo que tú mencionas, ¿no? Todo lo que se puede mejorar, ¿no? Ujú. Y ojo, dices tú, bueno, ya hicimos algo, no nos vuelve a pasar por la misma razón. Ahora, cuando hay eventos adversos, ¿activas todo? Cuando hay que, perdón, Eso es con el centinela. Pero sí, cuando hay eventos adversos, que los eventos adversos son muy comunes en nuestra operación, ¿activas todo o ni siquiera los reportan? no, fíjate que, bueno, sí hay un problema en cuanto al reporte. No todos se reportan, luego te vienes dando cuenta de que ocurrió tal cosa, un evento adverso y que no fue reportado. No se echa a andar todo el protocolo, sin embargo, pues sí, obviamente, como tú dices, son eventos que te previenen o que te están alertando de que algo puede ocurrir y sí, de todos modos, se tiene que levantar un acta y ver en qué se puede mejorar. Ok, vamos a continuar. Cuasi falla es un incidente que no alcanza al paciente. No llega al paciente, lo cual no significa que no tenemos un error o algo que deberíamos de estar monitoreando, porque hoy fue cuasi falla. Mañana puede ser un evento adverso o un centinela. Evento que podría haber tenido consecuencias no deseadas, pero no las tuvo porque no alcanzó al paciente, ya fuera por azar o por una intervención oportuna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que sea siempre por intervención oportuna, porque tenemos acciones, controles, supervisión, capacitación, algo que evite que eso suceda. Un evento adverso es un incidente, un riesgo, algo que sí alcanzó al paciente y puede causar daño o causó daño, aunque este es reversible o temporal. Un evento centinela es un incidente que alcanza al paciente, le ocasiona un daño y este es irreparable o irreversible. Habíamos hablado ya con anterioridad de un plan de calidad y seguridad del paciente. Este plan debe de contener un rediseño de los procesos. Todos los procesos, no, aquellos que tú determines que son los más críticos, que son los que más probabilidad de riesgo tienen, más probabilidad de eventos o más amenazas tienen, y tienes que tener barreras de seguridad, acciones, controles, políticas, supervisión, para evitar que haya fallas en estos procesos, indicadores, obviamente, tienes que estar evaluando continuamente los riesgos, notificando los incidentes en salud que son los eventos adversos y generando guías o de atención o modificando los procedimientos de atención o generando ayudas visuales para mejorar la atención que afecten de manera positiva la ejecución del proceso. El Consejo de Salubridad General nos, nos responde una pregunta: ¿cómo integramos las tareas de administrar los riesgos con nuestra operación cotidiana? ¿Cómo administramos, cómo controlamos los riesgos del día a día? Lo que nos dice es, paso número 1, evaluar riesgos y problemas. Hay que identificar y priorizar. Paso número 2, implementa una guía clínica, un protocolo de atención, un procedimiento, algo que te ayude a disminuir la variabilidad de tu proceso de atención, que te ayude a estandarizar tu proceso. Paso número 3, toma indicadores, toma decisiones asertivas y demuestra la mejora. Para tomar decisiones asertivas necesitas implementar indicadores en tus procesos que te permitan monitorear si están bajo control y qué tanto está mejorando o no la calidad y la seguridad en la atención. Luego dice,
Paso número 4, que tienes que aprender de los errores. Eso significa que tienes que tener un sistema de reporte y análisis de eventos centinela, eventos adversos y casi fallas. Yo sé que en muchas unidades el punto número 4 está fallando mucho. ¿Por qué? Porque como tú bien comentabas, Manuel, hasta que no sucede y después de unos días es que te enteras que algo pasó. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la forma en que estamos compartiendo información sobre las veces que nos equivocamos para poder hacer algo y evitar que nos volvamos a equivocar por la misma razón. En ese sentido, podemos o debemos tener un enfoque proactivo, es decir, orientado a rediseñar nuestros procesos implementando lo que el Consejo llama barreras de seguridad. ¿Qué son las barreras? Son acciones, son controles, es supervisión efectiva, son políticas, es tener procedimientos mejorables, pero tenerlos y que cuidemos que la gente se apegue a esos procedimientos, supervisarlos. ¿Qué herramienta debemos utilizar para identificar, evaluar y priorizar los riesgos? Y aquí quería llegar porque es una herramienta que aunque no está dentro de las 100 herramientas básicas de la calidad, es una herramienta también muy importante y fundamental para la administración de los procesos de atención y para mejorar la calidad y la seguridad en los mismos. La herramienta se llama AMEF, Análisis de Modo y Efecto de Fallo. Tenemos incluso una guía de cómo utilizar e implementar esta herramienta generada por el propio Consejo de Salubridad. Y aquí está esa guía. Y ya les envié esta presentación y ahí se las estoy compartiendo. Material de apoyo para la implementación del modelo de seguridad, guía para el desarrollo del análisis de modo y efecto de falla. Y aquí te explica paso a paso cada una de estas, de lo que debes de hacer para aplicar esta herramienta. Ahorita vamos a hacer un resumen de esto. La herramienta, ¿dónde tiene su origen? Se ha convertido en una herramienta invaluable para la seguridad del paciente. Desde su implementación, literalmente cientos de AMEFs se han realizado, y no cientos, cientos de miles de AMEFs, lo que ha dado lugar a mejoras en la atención que se brinda a los veteranos. ¿En dónde surgió esto? En Estados Unidos, específicamente en el sistema de salud orientado a atender a los veteranos de guerra. Y ahí se empezó a aplicar a MEF para disminuir los riesgos en su atención. Si ya de por sí es alguien que tiene severos traumas físicos y psicológicos, pues no contribuyas a hacer insegura su atención. AMEF lo que nos permite es identificar riesgos de atención y priorizarlos. ¿Cuáles son sus principales características? Es de carácter preventivo. Se anticipa a la ocurrencia. Es sistemática. Tiene un enfoque estructurado que permite considerar las posibilidades de fallar. Busca la participación, es decir, funciona mejor cuando hay un enfoque de trabajo de equipo. Busca maximizar la comunicación. Es sumamente efectivo en procesos horizontales en donde participa más de un servicio o área. ¿Qué significa AMEF? Análisis, revisión detallada de los elementos de un proceso. Modo, es la manera en que ocurre la falla en el proceso. Efecto, es la consecuencia de la falla o que tendrá la falla en el paciente o en el proceso. La falla
Es cuando un proceso no cumple de manera o de forma satisfactoria, o cuando se obtiene un resultado no deseado del proceso de atención. ¿En qué se basa? En aplicar las siguientes preguntas. ¿Qué puede salir mal? Si algo va mal, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra y cuáles son sus consecuencias? Si algo sale mal, ¿qué probabilidad hay de que esto suceda y cuáles son sus consecuencias? ¿Y cuál es la probabilidad de detectar oportunamente eso que puede fallar en nuestro proceso de atención? Y entonces tenemos que la MEF, por un lado, está asociado a un riesgo o error potencial. Ojo, riesgo o error potencial todavía no pasa. Por lo tanto, su enfoque es proactivo y de mitigación. Busca mitigar el impacto del riesgo cuando se materializa o busca tener bajo control el riesgo para que no suceda. Para esto necesitamos analizar la causa raíz de un error real o un error potencial. El error real es el evento adverso. El error potencial es el riesgo de que suceda un evento adverso. Y para ello tenemos que definir acciones correctivas. Si ya sucedió, hay que disminuir el impacto negativo del evento adverso. Pero también es importante definir acciones preventivas. Hay que evitar que vuelva a suceder. Y lo ideal, hay que evitar a través de controles, acciones, supervisión, capacitación, que sucedan eventos adversos. Si ya identificamos que algo puede pasar, si ya algo ha pasado, entonces no nos crucemos de brazos y hagamos algo. ¿Cómo construir una MEF? Bueno, hay que identificar procesos de riesgo o que tengan riesgos. Cualquiera de los que agarremos en nuestros procesos de atención tiene riesgos asociados a la atención. Hay que priorizar cuáles riesgos son más críticos, tienen mayor impacto y son más probables de que ocurran. Hay que seleccionar un proceso de riesgo, hay que priorizar los modos en que puede fallar, hay que identificar la falla y el modo del efecto, hay que mapear el proceso para rediseñarlo, analizar y evaluar el nuevo proceso e implementar y monitorear el proceso que ha sido rediseñado. Cuando hablamos de rediseño, hablamos de implementar barreras de seguridad, es decir, acciones o controles para evitar fallas, para evitar eventos adversos que son prevenibles. Errores más frecuentes. No se selecciona uno de los procesos con riesgo prioritario. ¿Cuál es el riesgo prioritario? ¿Cómo decir si un riesgo es prioritario o no? ¿Afecta la seguridad del paciente? Sí. ¿Afecta la seguridad del personal? Sí. ¿Afecta la seguridad del hospital? Sí. ¿Los tres afecta? Sí. Entonces haz algo. ¿Cuáles son los sistemas críticos que tenemos que cuidar? Manejo y uso de medicamentos, prevención y control de infecciones, gestión de la seguridad de las instalaciones y que nuestro personal sea competente y esté capacitado para brindar la atención en donde está asignado. Hay que identificar riesgos en cualquiera de estos sistemas críticos. Estos sistemas críticos están relacionados con casi todos los procesos de atención clínica y una vez que identificamos los riesgos prioritarios para la organización, los atendemos. ¿Cómo construir una MEF? Bueno, prioriza los modos de falla, identifica las fallas y su efecto, el modo en que afectan, y mapea el proceso. Error más común, no se integra un equipo multidisciplinario adecuado. A veces, calidad es la única persona o la única área que hace esto, sin interactuar con otras áreas, servicios o departamentos. Lo interesante es
que debemos de cambiar el enfoque hacia involucrar a más personas para que sean partícipes de la mejora, del control, de la calidad y de la seguridad. La de calidad y la seguridad en la atención es responsabilidad de todos, no solo de calidad. Hay que centrar la atención en el paciente. Él es el que es el foco de atención. Por lo tanto, necesitamos trabajo en equipo, coordinarnos, integrarnos, y si tenemos un enfoque de trabajo bien integrado, vamos a cometer menos errores. Las organizaciones que desarrollan la colaboración multidisciplinaria dan lugar a mejoras de los procesos y sistemas basados en el trabajo en equipo. Así, la organización puede aprovechar los beneficios de una cultura abierta en la que los errores se anticipan, el personal se siente valorado y los pacientes, que es lo que nos importa, reciben una atención segura y de alta calidad. Errores más frecuentes. No se detallan las actividades del proceso a analizar. Por lo tanto, tenemos que tener un mapeo de proceso específico para ver la factibilidad de incidir sobre ciertas acciones, ciertas actividades e implementar barreras para evitar que los riesgos se vuelvan realidad y tengamos errores o eventos adversos en la atención. Errores más frecuentes. No hay una relación lógica entre los modos, las causas y los efectos de falla. La ponderación de los valores es subjetiva. Y cuando hablamos de modo de análisis, más bien análisis de modo de falla y efecto, lo que tenemos es esto. La AMEF es esto, una matriz. Por un lado tenemos primero que hacer un mapa del proceso o tener un procedimiento bien estructurado para poder tener identificadas cuáles son las actividades del proceso. ¿Dónde vamos a poner las actividades del proceso? Las más críticas en la primera columna, actividades del proceso. Luego vamos a identificar de qué modo pueden fallar. Es decir, vamos a indicar o a escribir cómo fallan o cómo pudieran fallar. Luego vamos a poner cuál sería el efecto de esa falla, el efecto no deseado. Luego vamos a indicar su severidad. Si esa falla sucede y el efecto se da, ¿qué tan severo o crítico sería en el proceso de atención, en la atención y en la seguridad del paciente? Ok. Y lo que vamos a hacer es ponerle un número, un valor. Luego vamos a identificar cuál es la causa o la posible causa de esa falla. ¿Ya la identificamos? Sí. Ahora, ¿qué tanto ocurre? No, pues la ocurrencia es alta, media o baja, igual. Le ponemos un valor. Tenemos algo actualmente dentro del proceso que nos permita controlar o mitigar esa posible falla o esa falla si ya se ha dado. ¿Sí? ¿Cuál es? Y la escribimos. No tenemos ningún control, ninguna acción, ninguna barrera de seguridad. También ahí tendríamos que definir algo. ¿Qué tan posible o qué tan factible es detectar la falla cuando suceda? No, pues igual, alto, medio, bajo, un número. Y luego lo que hacemos es multiplicar severidad por ocurrencia, por detectabilidad, y nos va a dar un número. Luego, en Excel, ordenamos de mayor a menor y ahí tenemos la prioridad que tenemos que tener en cuenta para empezar por lo más crítico, por lo más prioritario, e irlo resolviendo hasta que tengamos la mayor cantidad de fallas controladas, la mayor cantidad de barreras de seguridad implementadas
Y entonces podemos decir que tenemos un proceso relativamente seguro. Y ahí mismo en el material que les acabo de enviar, viene la herramienta del Consejo de Salubridad y nos dice, pon la actividad. ¿Qué hace en la realidad el participante clave del proceso? El actor clave del proceso. Pon la actividad. ¿Qué fallos o qué fallas pueden suceder durante la ejecución de la actividad? Ponla. ¿Cuál es el efecto que va a tener esa falla? La consecuencia del fallo. Ponlo. La severidad. La severidad se califica en función del efecto del fallo. ¿Sale? Luego tienes, ¿por qué se puede presentar el fallo, el origen, la causa raíz? ¿Qué tan frecuente puede ocurrir el modo de fallo, es decir, la falla? ¿Existe alguna manera que detecte la causa con el propósito de que no se presente? ¿Existe algo? ¿Un control? ¿Una barrera? No. O sea, ahí es donde tenemos que hacer algo. O sí, ¿qué tan bueno es? Si existe, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tanto lo podemos detectar? Ponderaciones. Aquí es donde se va a multiplicar lo que pongamos en fallo, ocurrencia, detectabilidad, nos va a dar un NPR, número prioritario de riesgo. Como va a estar ordenado de mayor a menor, lo que vamos a hacer es atender los riesgos prioritarios. Y en ese sentido, tenemos que rediseñar el proceso, analizar y evaluar el nuevo proceso e implementar y monitorear el proceso que ha sido rediseñado. ¿Por qué hablamos de rediseño? Porque antes no tenía controles o barreras de seguridad para evitar los eventos adversos, las probabilidades de que fallemos y generemos un evento adverso, un evento de centinela, o que casi nos equivoquemos. En la medida en que el proceso esté con más controles o más acciones para evitar fallas, más seguro va a ser nuestro proceso de atención y menos probabilidad de eventos adversos vamos a tener en ese proceso. ¿Cómo construir una MEF? Bueno, errores más frecuentes. No se implementa la MEF, no se realiza un comparativo que permita evaluar el impacto de las mejoras en los procesos. Errores más frecuentes. No se selecciona un proceso con riesgo prioritario en el sistema o de los o con un impacto en los sistemas críticos, no se integra un equipo multidisciplinario, no se detectan o detallan las actividades del proceso a analizar, no hay una relación lógica entre los modos, las causas y los efectos, es decir, llenamos el AMEF nomás por llenarlo, no hicimos primero un mapa, no identificamos las actividades, solamente lo estamos llenando. Ahí está tu AMEF, déjame estar. La ponderación de los valores, por lo tanto, es subjetiva, no se implementa el AMEF, no se realiza el comparativo que permita evaluar el impacto de las mejoras. Dificultades más frecuentes. Para llevar a cabo el AMER, solo por cumplir un requisito. ¿Necesitas evidencia de que lo hago? Ahí está. Elegimos un proceso muy amplio, que en realidad no es un proceso, es un conjunto anidado de procesos, es decir, son varios procesos unidos y entonces analízalo, pues es imposible porque son muchas actividades. Poco apoyo de los directivos, es decir, no les importa si lo hacemos o no. Pérdida de tiempo en debates. ¿Por qué? Porque no utilizamos ni la lluvia de ideas, no definimos por qué atenderlo y estamos debatiendo y lejos de que el enfoque sea proactivo, estructurado, estamos buscando responsabilizar o evadir responsabilidades. Poco tiempo para rediseñar el proceso. De hecho, dejemos el poco tiempo. No queremos, no sabemos o no nos gusta rediseñar y es una talacha impresionante. Por lo tanto, que el proceso siga. Si hemos vivido así por tanto tiempo, pues que siga.
Para efectos de mejorar o de un mejor entendimiento, vamos a ilustrar o dar un ejemplo de la MEF en el proceso de muestras dentro de un laboratorio clínico. ¿De dónde sacamos este ejemplo? De este documento, del cual también, si gustan, pueden tener acceso desde la información que les compartí hace un rato en el chat. Viene esta presentación y desde ahí pueden tener acceso a estos documentos. Caracterización del proceso de tomas de muestras. Un proceso muy sencillo, muy simple. Inicio, saludar y verificar la identificación y otros datos demográficos del paciente. Indagar condiciones fisiológicas y consumo de medicamentos y anotar en el sistema. ¿Se identificaron condiciones adecuadas? ¿Sí? No. Sí, identificar al paciente. El procedimiento: seleccionar materiales, identificar tubos, realizar venopunción, tomar otro tipo de muestras, certificar el ingreso de las muestras, entregar las muestras a la central, diligenciar los registros, comunicar las fallas, fin. Y en el Inter, muestras tomadas, identificadas, solicitudes de servicio con información adicional, etc. No, explicar y proponer nueva fecha para toma de muestras. Es muy sencillo. De hecho, ustedes saben que yo acostumbro a detallar y me gusta que los procesos sean más detallados para evitar precisamente que no identifiquemos actividades clave o, en este caso, que los modos de falla estén sobre actividades muy generales que en realidad agrupan otras actividades. AMEF, toma de muestras. Actividad del procedimiento: realizar la entrevista. Modo de falla: no realizar la entrevista o realizarla mal. Efecto: no hay aporte al análisis de resultados por parte de los profesionales. Causa: presión de tiempo u olvido. Mecanismos de detección y control: crear conciencia de que esta dificultad actualmente solo se puede resolver con la rigurosidad en el seguimiento del procedimiento, es decir, apégate a procedimiento. Otra actividad: seleccionar materiales para la toma de muestras. Modo de falla: omitir o errar la selección de materiales. Efecto: omitir la toma de muestras. Causa: falta de competencia. Mecanismos de detección o control: el aplicativo tiene señalado con colores los tubos para evitar que te equivoques. Un código de colores puede decir: si el paciente necesita esto, utilizo este color. Si no, utilizo este otro color. Ayudar, eso es una barrera de seguridad, ayudar a hacer más fácil la clasificación y la identificación del material a utilizar para cierto tipo de procedimientos. Aplicativo Reclilab está en alcance, que es un sistema. Crear conciencia de los efectos en los procesos y fallas en oportunidad. Significa esto que está aquí: es administración del cambio, es seguimiento, es supervisión también. Verificar el sitio de la punción: no dimensionar la dificultad de la sangría, punción fallida, tipos de venas, presión del tiempo. Mecanismos: conocer el uso de diferentes tipos de agujas y tubos, conocer qué compañero tiene más experiencia o experticia, trabajar en el apoyo de los compañeros, asignar turnos de acuerdo con compatibilidades entre los colaboradores. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos todos los modos de fallas asociados a tomar muestras: no anotar mensajes, escanear el código, no detectar los cambios, no realizar la entrevista, no escanear los tubos, etcétera, etcétera. Ponemos la probabilidad de que ocurra y la calificamos del 0 al 10. Probabilidad de que ocurra: 4, 3, 2, 1. Ok. El impacto se pondera entre 0 y 10. El impacto de no anotar los mensajes del paciente: 10. El impacto de escanear el código de no escanear el código de barras: 8. El impacto de no detectar cambios de los datos: 10. El no realizar la entrevista: a lo mejor ese tiene un 5. Luego, detección: impacto de las medias de control o medidas de control, perdón. Se pondera entre 1 y 4, siendo inversamente proporcional al efecto. Menos es más. Entonces, una vez que hemos valorado probabilidad,
infarto y detección o detectabilidad, lo que hacemos es multiplicar 4 por 10 por 4. Y tenemos los NPR, número de prioridad del riesgo. Es el producto. Lo ordenamos de mayor a menor y entonces ya sabemos cuáles van a ser las probabilidades o los modos de falla que debemos centrar nuestra atención para implementar barreras, es decir, rediseñar nuestros procesos implementando algún control o alguna acción que disminuya la probabilidad de ocurrencia, que disminuya el impacto si ocurre y que aumente la probabilidad de detectar. Y así tenemos los mecanismos, por ejemplo, crear conciencia, NPR. ¿Cuáles son los mecanismos, nuevos mecanismos de control? Diseño adecuado de la planta física, realizar la revisión de todos los casos para iniciar el procedimiento, el aviso automático de discrepancias producido por Data Lab, un sistema, diseño de un sistema seguro de registro de pacientes, crear cultura y capacitación del personal, emitir códigos de barras en la toma de muestras y al final volvemos a aplicar el AMEF para ver la reducción en el NPR, es decir, si hicimos bien las cosas, tienen que disminuir la probabilidad de ocurrencia, tiene que disminuir el impacto, tiene que aumentar la detección y en ese sentido podemos hacer nuevamente la MEF para ver qué tanto nuestras mejoras han tenido impacto. Si antes tenía un NPR de 80, después de hacer algo, disminuyó a 30, significa que hay una reducción del 63% en el NPR, por lo tanto, algo hicimos bien. Y aquí hay un mapa de riesgos en la toma de muestras. Probabilidad de ocurrencia, impacto. Relación del modo de fallo y el NPR también. NPR es una gráfica a fin de cuentas y los modos de falla. Es graficar esto. Para tener de manera más visual en cuáles nos debemos enfocar. Rojo, amarillo, verde. La sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. Terencio. Manuel, ¿estás ahí? Sí, Arturo, aquí estoy. ¿Qué te pareció esta herramienta? Sí, bueno, la matriz de riesgos ya la conocíamos. No es una matriz de riesgos. A esta se le llama AMEF. Es un Ah, modo de fallo y análisis de efecto. Sí, se parece a una matriz de riesgos, pero no es una matriz de riesgos. La matriz de riesgos que alguna vez vimos, más para el control de no cumplir con los objetivos y metas institucionales, también podríamos decir que podríamos tener matrices de riesgos operativos. Una vez que tenemos nuestros riesgos identificados, asociados a procesos, la AMEF se aplica a un solo proceso que es analizado a detalle para ver los riesgos de ese proceso, solo de ese proceso. Tú dirías, oye, ¿tengo que tener matrices de riesgos o AMEFs de todos mis procesos? No. La pregunta sería, ¿qué procesos tienen más fallas? Para saber eso seguramente vas a tener que tener indicadores. ¿Cuáles procesos te están afectando más tus indicadores de operación? ¿En qué procesos estás teniendo más fallas desde el punto de vista eventos adversos? Tú me vas a decir, es que no me reportan los eventos adversos. No, pero tal vez sí te puedo preguntar, oye, así como me has dicho que se han presentado algunos eventos adversos y te enteras hasta después que sucedieron, ¿en qué procesos o en qué parte del proceso crees que tuvieron su origen esos eventos? No, pues en este. Y ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? Gracias porque ya me diste la idea de revisar
uno o dos de mis procesos dentro de mi división o dentro de mi servicio y voy a aplicar un mapa detallado y luego voy a aplicar un modo de fallo para tratar de identificar qué cambios muy precisos, porque si te fijas eso es lo que nos ayuda la herramienta, muy precisos voy a realizar en el proceso para implementar barreras. Las barreras pueden ser desde implementar un código de colores, algo para facilitar la atención y evitar que se equivoque mi personal, hasta implementar una política, capacitar al personal, mejorar la supervisión en un punto específico del proceso. El objetivo de la barrera es que no sucedan las fallas o disminuir al mínimo la probabilidad de falla. No podemos tener procesos perfectos, pero sí podemos tener procesos controlados que sean más seguros al momento de brindar la atención. Yo sé que hay un mundo de chamba y que a veces se nos van y que a veces tú vas a decir, ¿de verdad tengo yo que estar en todo? La respuesta sería no. Pero si hoy te sientes agobiado porque dices, es que no puede ser posible que yo tenga que estar en todo o que me estén llamando la atención por algo que ya había pasado y que di una instrucción y que no lo hacen, no lo ejecutan. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es eso. No tenemos procesos bajo control. Oye, ¿y qué hago? Tómate tu tiempo para analizar los procesos y en la medida de lo humanamente posible y de lo disponible en el hospital, implementar controles, acciones, cosas que te permitan mantener bajo control tu operación. Estés o no estés. Oye, es que si no estoy va a pasar algo. Ajá, va a pasar, pero vas a saber en dónde pasó, cuándo pasó, por qué pasó y quién está relacionado con ese error o esa falla o ese evento. ¿Para qué? Para ir a tratar de hacer algo. Por eso decimos, oye, es que si ya pasó, ¿se acuerdan del enfoque reactivo? Hay que tratar de disminuir al mínimo el efecto negativo, corregir en la medida de lo posible. Y significa entonces que lo que implementamos para que no pasara no está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Sentarme, respirar, analizar nuevamente si, bueno, esto no falló. No te frustres. Hasta cierto punto es algo de prueba y error. Okay, si esto no falla, no está funcionando, entonces voy a quitar este control, esta política, o a mover a esta persona de esta posición de juego que tiene ahorita en mi proceso, a moverla a este otro lado y a poner otro. El chiste es que tú tienes que hacer algo para ver cómo se comporta tu proceso y tenerlo bajo control. Así es. Esa es la chamba. Eso es lo que quizás más trabajo les está costando porque, seamos honestos, no están acostumbrados a hacer eso con los procesos de atención. Curiosamente, aparentemente ustedes no saben hacer esto, pero lo hacen todos los días, Manuel. Tal vez sin darse cuenta, lo hacen no con los procesos de atención, lo hacen con los pacientes. Un paciente llega con un cuadro clínico X, ¿cierto o no? Sí, Y ustedes identifican dentro de su cuadro clínico, dentro de la sintomatología, de sus patologías, los NPR, si así lo quieres ver, las prioridades para atender a este paciente. No atiendes todo el cuadro, si el cuadro clínico es muy complejo, no lo atiendes de trancazo, ¿cierto o no? sí, no, te enfocas a lo básico, a lo prioritario. Priorizas. Y esto que a lo mejor te enseñé ahorita a hacer con un proceso de atención, tú lo haces de manera automática porque llevas años haciéndolo, pero aplicas lo mismo. A ver, ¿cuál es la causa de esto? Entrevistas al paciente, lo exploras,
te avientas un clavado a lo mejor en algunos artículos en tu experiencia y dices, ah, por aquí puede estar la falla o la causa de este síntoma. Ya tienes el primer punto. Bueno, luego, ves hasta la probabilidad de que puedas o no atender ese síntoma. Y dictas haces algo que es la acción, pero lo haces priorizando sin querer el enfoque. A veces para mí es más difícil enseñárselo a otros en otras profesiones o en otras áreas de conocimiento, explicarles esto, porque no es algo que sea común a ellos, pero ustedes lo aplican diariamente en personas. Ahora lo que tienen que hacer es ese mismo enfoque, aplicarlo en procesos de atención. No es cambiar tan radicalmente su enfoque científico o clínico. Alguna vez alguien me decía, un niño me decía, ah, entonces es como si fueras doctor de, de eso, de áreas, de empresas. Sí, en realidad eso es lo que te vas a convertir, en un médico que atiende procesos para hacerlos más seguros y que tus profesionales se sientan más seguros de ejercer su profesión y que los pacientes se sientan más seguros durante el proceso de atención. Acuérdate, no solamente es reducir el riesgo de atención en el paciente, es reducir el riesgo de que alguien de tus colaboradores se equivoque o, por ejemplo, de que alguien de tus colaboradores tenga un accidente dentro de su trabajo. Por ejemplo, el clásico accidente por punción, que luego son el pan de cada día y que es una perdedera de tiempo y un riesgo no necesario. Ojo, ¿lo vas a poder reducir a cero? No. ¿Puedes hacer algo para disminuirlo? Sí. Sí. Vamos a ver cuántas veces sucede, qué está pasando, en qué turno, qué persona. Y entonces a lo mejor no solamente son algunos controles y algunas políticas orientadas hacia supervisión, sino también a lo mejor es capacitar o reforzar la capacitación de un personal que presenta muchas fallas al momento de ejecutar una actividad. ¿Vale? Entonces, esa es una de las herramientas, el AMEF es una de las herramientas que a mí me gustan más. No es considerada dentro de las 7 herramientas de la calidad porque no es tan viejita. Surgió creo que en los finales de los 70, principios de los 80. Por eso no es considerada dentro de las 7 herramientas, ni siquiera surgió en Japón, pero es utilizada ya muy, muy frecuentemente para eso, para mejorar procesos, hacerlos más seguros. Entonces, sé que algunas de estas herramientas no las han aplicado nunca y les cuesta trabajo decir, oye, ¿cómo las aterrizo? Piensen en sus procesos, en que quieren tenerlos bajo control. No todo va a ser perfecto. ¿Por qué es un hospital, Chihuahua? Porque trabajamos con personas y trabajamos con un, un factor de estrés muy grande, tanto por parte del paciente como por parte del personal. ¿Estás de acuerdo? No, no es un trabajo sencillo. Fallas va a haber. Hay que tratar de reducirlas al mínimo. Errores va a haber al mínimo. Tenemos que mejorar la supervisión, tenemos que mejorar la capacitación, tenemos que implementar barreras o puntos de control, políticas, a veces cosas tan sencillas como un código de colores que ayude a las personas a no equivocarse, a veces algo absurdamente obvio que es, no metas la mano aquí, un letrerote, hasta con una mano sangrando, cuidado. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que algo te pase. Y créeme, aún así no va a faltar la persona que, ¿qué pasará? Ay, doctor. Bueno, uno, pero al menos ya redujiste el riesgo.
siempre va a haber una posibilidad de riesgo. El objetivo es reducirlo al mínimo. Y creo que esta herramienta en conjunto con las otras les va a permitir ir poco a poco teniendo bajo control su área, pero bajo control porque están controlando sus procesos. Tienen muchos procesos a su cargo. Miren, seamos honestos, les pidieron manuales de procedimiento actualizados, ¿cierto o no? Sí. Y siguieron, digo, tal vez no todos, pero la mayoría se puso a actualizar como Dios lo debe entender. Ahí están, no estés molestando. Ustedes y yo sabemos que quizás el 80 o 90% de esos procedimientos, si quisiéramos utilizarlos para uno de ellos para hacer una MEF, no sirve, porque tenemos que detallarlo para realmente identificar bien las actividades, identificar las probabilidades de que fallen y aplicarlo para efectos de realmente mejorar algo. Oye, ¿tengo que modificar todos mis procedimientos? No. Pero hay procedimientos que quizás en este momento te preocupen más porque no puedes estar todo el tiempo sobre el personal de la salud que está a cargo de esos procedimientos, porque además solamente estás en una ventana de horario que quizás sea de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y, y cuando estás tú, y cuando estás tú en la operación no fallan, pero cuando no estás tú, hasta dices tú, otra vez, no puede ser posible. ¿Hay procesos así en tu área? ¿Uno al menos? Sí, pues varios. Dime uno, el más chiquito si quieres, pero que se está volviendo en una piedrita en el zapato. Mm, híjole, la verdad es que ahorita tengo varios, te digo varios. Dime uno, el que sea, el que te llegue a la cabeza, el que sea. Eh, Fíjate que de lo que yo he detectado es procesos que involucran a otros departamentos Está también. bien. De hecho, Sí, ojo, y por eso les compartí esta presentación. Un procedimiento a veces cometemos el error de solamente decir y solamente poner las actividades que realiza nuestro personal médico. Pero en realidad el procedimiento cruza varias áreas o departamentos. Participa tu personal médico, participan enfermeras, participa trabajo social, participa otras áreas quizás administrativas, y cada uno hace algo, sí. y ahí hay fallas. Ahora, Y ¿cuál es ese proceso que ahorita te preocupa? Aunque participe en otras áreas. Pero dime procedimiento, el proceso que te preocupa. No sé, el ingreso de la paciente, la el, atención de la paciente en una parte del proceso de atención en tu división o servicio, el el egreso. procedimiento, el procedimiento quirúrgico. Ok. Entonces ya me estás diciendo quirúrgico. No es el ingreso, no es el egreso, es quirúrgico. Ok. Tienes que delimitar el inicio y el fin. ¿Desde dónde vas a empezar a dibujar tu proceso? ¿Sabes qué? De, Adelante, dime. Desde una vez hospitalizado el paciente. Ok, ya entró mi paciente y está programado a cirugía. Por lo tanto, es un ingreso a hospitalización programado a cirugía. Ahí empiezo a dibujar. ¿Cuándo terminas? Cuando sale, no sé, de quirófano a recuperación o cuando está en recuperación. Cuando sale a recuperación, sí. Sale, hasta ahí. Dibujas paso a paso, todo. O haces la lista de todos los pasos, que no se te vaya ninguno. Va a haber pasos que no tienen modo de fallo y efecto, o que simplemente no están fallando, ¿vale? Por lo tanto, pues, probabilidad de falla, cero, cero, cero. Por lo tanto, no te enfoques en eso, ¿vale? Pero va a haber otros pasos, a veces van a ser dentro de tu área de responsabilidad, es decir, en, en, en alguno de los actores del proceso que está bajo tu responsabilidad, en algún médico, y a veces van a ser otros actores de otras áreas. Así es. Ojo, porque eso es algo que a veces les cuesta trabajo a los profesionales de la salud. Ok, si yo soy de otra área, pero estoy en tu proceso, yo tengo que rendir cuentas al dueño del proceso. ¿Quién es el dueño del proceso? Tú. Oye, pero yo no soy de tu área. Ok, mi jefe es otra persona, pero yo participo en un proceso del cual tú eres el dueño responsable del proceso.
Por lo tanto, tú sí puedes pedirme cuentas porque yo estoy ejecutando actividades dentro del proceso. Si tú quieres, para efectos de protocolo, de respetar los tramos de control, lo que puedes hacer es, ok, te diriges a mi jefe para tratar un asunto de algo que no estoy haciendo de manera correcta en el proceso. Pero de que yo tengo que hacer algo bien en el proceso, lo tengo que hacer. Sí, Sea yo de otra área o no. Ahora, ¿qué es lo que va a generar el AMED? Va a evidenciar los modos de fallos y los efectos que tiene en el proceso y la prioridad. Y si la prioridad resulta que yo tengo una prioridad muy alta dentro del proceso, porque me estoy equivocando mucho en una actividad que afecta el proceso de cirugía, pues, y si tú tienes recomendaciones puntuales y te pones de acuerdo con mi jefe para que sigamos esas recomendaciones o esas barreras, el objetivo no, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, o sea, el problema no es conmigo, no es personal, no es que me traigas a mí y me quieras molestar. El punto es una actividad que no se está ejecutando de la manera correcta, en el momento correcto, con la persona correcta y los insumos correctos. Cuando modificamos esto para hacerlo mejor, cuando implementamos controles en alguno de estos aspectos, la actividad mejora, la claro, falla disminuye, el efecto disminuye o se elimina y el NPR disminuye. Por lo tanto, hay una mejora en el proceso que afecta directamente a un indicador de resultado y típicamente va a ser un paciente mejor atendido, una cirugía en un menor tiempo o una cirugía mucho más efectiva. es correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ojo, típicamente, si no lo hacemos, no hay evidencia y evadimos responsabilidades. No, pues eso no es mi problema. No estoy diciendo que sea tu problema o no, Arturo. Yo lo que estoy diciendo es, hay esta falla, tú eres el responsable de actividad. Ha sucedido tantas veces, ya tiene un NPR porque este NPR, lejos de disminuir, se ha incrementado. Ahora es uno de los mayores problemas de mi proceso quirúrgico y sugiero que hagamos esto. ¿Lo podemos hacer o tengo que hablar con tu jefe o con la dirección para que se haga? Es una manera diferente de abordar la problemática si te quieres ver de manera más profesional, porque no es personal. El punto es mejorar la actividad. Claro. En fin, por hoy terminamos. No sé si has estado en la mayoría de las sesiones de esto de herramientas de la calidad. ¿Qué Sí. te, qué te han parecido, Manuel? La verdad es que, pues sí, obviamente son muy útiles, sí, pero y que deberían de implementarse. O sea, así casi, casi imperativo, deberían de implementarse. Lo cierto es lo que tú ahorita también, qué bueno que estás consciente de que la dinámica ahorita del hospital de repente nos agobia, ¿eh? Nos Sí, agobia. sí. Pero de que son útiles, son prácticas, o sea, no son nada complejas, y de que deberían de implementarse. En enero, en enero ya no vamos a tener costo, pero vamos a continuar con algunas sesiones. Estoy preparando todo un repaso y una especie de guía de repaso para que ustedes tengan incluso, así como hay vínculos aquí en esta presentación, estoy preparando algo que le den un clic y abran material o videos de otras sesiones que hemos tenido, para que se queden con esa guía y si no en algún momento les puede ser de utilidad. ¿Me explico? Sí, Bueno, aparte de que en enero vamos a hacer eso, en enero les voy a explicar a detalle cuál es la evidencia que tienen ustedes que generar. Y no quiero dejarles un trabajo como seguramente cuando hiciste la maestría o Ana María, que también hizo la maestría, les dejaron un trabajo y a machetearle y desvelarse, entregar y listo ya, que a veces no son trabajos sencillos y les quita mucho más tiempo del que ustedes tienen que dedicar o a su práctica privada o al trabajo en el central. Entonces lo que estoy haciendo es tratar de que tengan alrededor de 3 meses, a partir de enero,
3, 4 meses a partir de enero para generar evidencia y obtener su diploma. ¿Y cómo van a generar o qué va a ser la evidencia? Fácil. Su diagnóstico situacional, su plan, tal vez no un plan perfecto, pero su plan de trabajo para 2023 y aplicar algunas herramientas sencillas, aplicarlas, que se vea que al menos lo saben utilizar, como la MEF, que de hecho, oye, pero tengo que hacer la MEF, no vas a hacer la MEF de todo. Si en tu plan de trabajo está que hay un reto, ¿te acuerdas que hay retos prioritarios? Y uno de los retos es mejorar el procedimiento quirúrgico, pues aviéntate una MEF, que sería de las primeras actividades en tu proyecto de mejora. El análisis del proceso, la identificación de fallas y la priorización de qué vas a hacer. Ni siquiera te voy a pedir a lo mejor que lo hagas. Digo, ya si me entregas evidencia de que hay mejora en algo, de lujo, pero que al menos sepas qué hacer. Entonces, eso es lo que les voy a explicar y que a lo mejor en enero hacemos el repaso, en enero les explico y que tengan ustedes desde enero, febrero, marzo y en abril entreguen ya la evidencia. Y aunque ya no estemos en clase en febrero, marzo o abril, sí, ya de manera individual cada uno de ustedes pueda enviarme avances o solicitar a lo mejor una reunión específica de asesoría para decir, oye, me atoré en esta parte, ¿cómo ves? ¿Cómo voy? Quítale aquí, ponle aquí, agrégale aquí, así déjalo, está perfecto, y que ustedes entreguen algo que por un lado, si en algún momento la doctora Marta o el doctor Aguilar les digan, a ver, quiero su diagnóstico y su plan de trabajo, aquí está. Tal vez no perfecto, tal vez no terminado, pero aquí está, y hasta está revisado por Arturo. Perfecto. Y De que tengan acuerdo. esa evidencia. Perfecto, ¿Vale? Arturo. Sale. Bueno, los dejo chambear y nos vemos el jueves. Les mando la invitación. Vale, gracias. Buen En un día. rato más subo el video. A Gracias. trabajar, cuál descansen. Me quedé con la del jueves. Que sigan Bueno, descansando. no, cuál. Bueno, nos vemos el jueves. Dale. Hasta luego. Gracias.